¿Sabías que una sola observación de auditoría puede costarle miles de dólares a una empresa? Y no estoy hablando solamente de multas o sanciones tributarias. Estoy hablando de pérdida de credibilidad, problemas con socios, dificultades para conseguir financiamiento e incluso riesgos legales para los administradores. Algo que he visto muchas veces como auditor es que muchas empresas creen que las observaciones aparecen porque el auditor quiere complicar las cosas, pero la realidad es completamente diferente. Las observaciones aparecen porque existen debilidades en los procesos, errores contables o falta de documentación que respalde lo que la empresa está haciendo. Y aquí viene algo interesante. En mi experiencia, más del 80 o 90% de las observaciones de auditoría externa se repiten todos los años en muchas empresas. No porque sean difíciles de solucionar, sino porque muchas veces nadie se detiene a corregirlas de forma estructural. Por eso hoy quiero explicarte algunas de las observaciones más comunes que detectamos en auditoría externa. Y lo más importante, cómo se pueden solucionar de manera práctica dentro de una empresa. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez en tu empresa o en un trabajo te ha tocado enfrentar una observación de auditoría que no sabías cómo resolver? Una de las observaciones más frecuentes que encuentro en auditoría externa es la falta de documentación de respaldo. Es decir, la empresa tiene registros contables, tiene gastos registrados y pagos realizados, pero cuando llega el momento de revisar los documentos que respaldan esas operaciones, simplemente no aparece. He visto casos donde existen registros contables de compras, pero cuando revisamos los documentos no aparecen las facturas. También ocurre que hay pagos registrados en la contabilidad, pero no existe el comprobante de transferencia, el recibo e incluso el contrato que respalde esa transacción. Desde el punto de vista de auditoría, esto es un problema muy serio, porque en auditoría existe un principio fundamental. Todo registro contable debe tener evidencia suficiente y adecuada. Si no hay evidencia documental, el auditor no puede confiar en ese registro. La solución realmente no es complicada, pero requiere disciplina organizacional. Las empresas deben implementar una política clara de archivo documental. Eso significa organizar facturas, contratos, comprobantes de pago y cualquier documento relevante de manera sistemática, ya sea de forma física o digital. Hoy muchas empresas están migrando a archivos digitales en la nube, donde cada documento se guarda organizado por año, mes y tipo de transacción. Eso facilita muchísimo el trabajo tanto del contador como del auditor. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿En tu empresa los documentos contables están realmente organizados o simplemente están guardados en algún lugar esperando a que algún día alguien los encuentre? Otra observación extremadamente común que detecto en auditoría externa es la falta de conciliaciones bancarias. Muchas empresas registran ingresos y gastos en su contabilidad, pero nunca verifican si esos valores coinciden con los estados de cuenta del banco. Cuando esto ocurre empiezan a aparecer problemas como diferencias en los saldos, depósitos no registrados, pagos duplicados o transferencias que nunca fueron contabilizadas correctamente. Para nosotros como auditores, la conciliación bancaria es una de las pruebas más importantes porque el banco es una fuente externa de información independiente de la empresa. Si el saldo del banco no coincide con la contabilidad, definitivamente algo necesita revisarse. La solución es bastante clara. Las conciliaciones bancarias deben realizarse todos los meses, no cuando llega el auditor, no cuando se hace el cierre anual, sino todos los meses. Cada mes se debe comparar el estado de cuenta del banco con el libro bancos, identificar partidas en tránsito, cheques pendientes o depósitos no registrados y dejar esa conciliación documentada. Cuando esto se hace de forma mensual, los errores se detectan rápido y no se acumulan durante todo el año. Y aquí quiero preguntarte algo muy importante. ¿En tu empresa realmente se realizan conciliaciones bancarias todos los meses o solamente cuando alguien las pide? Otra observación muy frecuente, especialmente en empresas comerciales o industriales, son las diferencias en inventarios. El sistema contable dice que existen ciertos productos en bodega, pero cuando se realiza un conteo físico, esos productos no están, o sucede lo contrario. Hay mercadería físicamente, pero no aparece registrada en el sistema. Esto ocurre generalmente por falta de controles, errores en los registros o procesos deficientes de manejo de inventario. Desde el punto de vista de auditoría, el inventario es una cuenta muy sensible porque puede representar una parte importante de los activos de la empresa. La solución es implementar tres controles básicos. Primero, realizar conteos físicos periódicos. Segundo, tener control adecuado de las entradas y salidas de mercadería. Y tercero, separar las funciones entre quien maneja el inventario y quien registra la información en el sistema. Cuando estos controles existen, las diferencias en inventarios disminuyen significativamente y la información financiera se vuelve mucho más confiable. Déjame preguntarte algo. ¿En la empresa donde trabajas o asesores
¿Se realizan inventarios físicos de manera periódica o solamente cuando llega el auditor? Otra observación que veo constantemente en auditoría tiene que ver con las provisiones contables. Muchas empresas registran gastos solamente cuando realizan el pago, pero bajo las normas contables, eso no siempre es correcto. Existen obligaciones que deben reconocerse contablemente aunque todavía no se hayan pagado. Por ejemplo, beneficios sociales, décimos, vacaciones, honorarios por pagar o servicios recibidos que todavía no han sido facturados. Cuando estas provisiones no se registran, los estados financieros pueden mostrar utilidades que en realidad no reflejan la situación económica real de la empresa. La solución es implementar un proceso de provisión mensual de obligaciones. De esa manera, los gastos se reconocen en el periodo correcto y los estados financieros presentan información mucho más precisa. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿En tu empresa se registran provisiones mensuales o solamente se registran los gastos cuando se pagan? Otra observación bastante seria que aparece en auditoría es la debilidad en el control interno. Esto ocurre cuando una sola persona controla todo el proceso de una operación. He visto empresas donde la misma persona emite la factura, cobra al cliente, registra el ingreso en la contabilidad y además hace la conciliación bancaria. Desde el punto de vista de control interno, esto representa un riesgo muy alto, porque cuando no existe separación de funciones, aumenta la posibilidad de errores o incluso de fraude. Uno de los principios más importantes del control interno es la segregación de funciones. Eso significa que diferentes personas deben participar en las distintas etapas de un proceso. Por ejemplo, una persona autoriza la operación, otra la ejecuta, otra registra la transacción y otra revisa el proceso. Cuando las responsabilidades están separadas, el sistema de control funciona mucho mejor. Quiero hacerte una pregunta importante. ¿En tu empresa existe una adecuada separación de funciones o muchas tareas están concentradas en una sola persona? Otra observación que encuentro con mucha frecuencia es el mal control de los activos fijos. Muchas empresas compran computadoras, maquinaria, equipos o vehículos, pero con el tiempo nadie sabe exactamente dónde están, quién los usa o cuál es su valor contable actualizado. Esto provoca problemas como depreciaciones incorrectas, activos que ya no existen físicamente o registros contables que no reflejan la realidad. La solución es llevar un registro detallado de activos fijos que incluya la fecha de adquisición, el valor del activo, la vida útil, la depreciación acumulada, la ubicación y el responsable del bien. Además, es recomendable realizar verificaciones físicas periódicas para confirmar que los activos realmente existen y están en uso. Déjame preguntarte algo. ¿Tu empresa tiene un registro actualizado de activos fijos o simplemente se registran cuando se compran y después nadie vuelve a revisarlos? Otra observación importante que aparece en auditoría tiene que ver con diferencias entre lo contable y lo tributario. Muchas empresas registran operaciones en la contabilidad, pero no analizan correctamente su impacto tributario. Por ejemplo, gastos que contablemente se registran, pero que tributariamente no son deducibles, errores en retenciones o ingresos mal clasificados. Esto puede generar diferencias importantes cuando se revisa la información frente a la administración tributaria. La solución es realizar revisiones tributarias periódicas durante el año y no esperar hasta el cierre fiscal para analizar estos temas. Cuando los análisis tributarios se hacen con anticipación, los ajustes pueden corregirse oportunamente y se reducen los riesgos. Quiero preguntarte algo. ¿En tu empresa se revisa la situación tributaria durante el año o solamente cuando llega el momento de declarar impuestos? Otra observación muy común tiene que ver con cuentas por cobrar muy antiguas. Muchas empresas mantienen facturas pendientes de cobro durante años, incluso 3, 4 o 5 años. Desde el punto de vista contable, esto puede generar un problema porque esos valores siguen apareciendo como activos en los estados financieros, aunque en la práctica sea muy poco probable que se recuperen. La solución es realizar análisis periódicos de antigüedad de cartera para identificar cuentas que presentan riesgo de incobrabilidad. Cuando una cuenta realmente no se va a recuperar, lo correcto es registrar un deterioro o castigo contable para reflejar la situación real de la empresa. Quiero preguntarte algo. ¿Tu empresa revisa periódicamente la antigüedad de su cartera o simplemente mantiene esas cuentas durante años en los estados financieros? Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es que las observaciones de auditoría no son castigos ni problemas innecesarios. En realidad son señales que ayudan a las empresas a identificar debilidades en sus procesos. Las empresas más sólidas utilizan la auditoría como una herramienta para mejorar sus controles, fortalecer su información financiera y tomar mejores decisiones. Cuando una empresa corrige sus observaciones de auditoría, mejora su transparencia, mejora su organización y aumenta su credibilidad frente a socios, bancos y entidades de control. Por eso la auditoría no debería verse como un obstáculo, sino como una oportunidad
para fortalecer la gestión empresarial. Y antes de terminar, quiero hacerte una última pregunta. ¿Te gustaría que en otro video te explique cómo prepararte correctamente para una auditoría externa y evitar la mayoría de observaciones antes de que llegue el auditor?